En este vídeo voy a daros mi opinión sobre los experimentos SEO. Bueno, lo primero decirte que el título no es un clickbait, vengo a decirte que no hagas más experimentos SEO. Obviamente esto tiene, bueno, algunas dependencias, ¿no? Depende de algunos casos, quiero desarrollarlo. Antes de nada, pues deciros que estoy fastidiado de la garganta, como seguramente podréis apreciar en el audio. Pero bueno, son cosas del directo, entre comillas, vamos a decirlo. Vale, quiero hacer una reflexión. Este vídeo más que nada es sobre todo una reflexión acerca de los experimentos SEO, pero yo creo que es bastante importante, y es que si llevas un tiempo en el SEO, seguramente que aparte de leer información en blogs y demás, has pasado a leer o experimentos o a hacerlos tú mismo, porque al final es la única forma de aprender, ¿no? Realmente sobre proyectos en vivo, ver qué es lo que funciona, ver lo que no. Entonces seguramente hayas dado con algunos experimentos. Sin ir más lejos, por ejemplo, yo publiqué uno hace ya un par de años en el blog de Dean, en Blogger 3.0, donde comparábamos si posicionaba mejor el contenido o los enlaces. Lo que hicimos fue publicar una web con contenido original sin enlaces y otra que tenía contenido duplicado de la otra con enlaces, y al final posicionó mejor la web que tenía enlaces pero contenido duplicado. Al final, bueno, podríamos decir, vale, entonces los contenidos dan igual y lo que más pesa en el SEO son los enlaces. Realmente no, y si tomásemos esto como un acierto, pues jugaría en nuestra contra. No podemos perder el punto de vista que todo en SEO hay que contextualizarlo y hay que saber analizar los datos e interpretarlos. No es lo mismo que nosotros hagamos ese experimento con dos dominios nuevos que no tienen ningún comportamiento de cara a Google, que Google no sabe, digamos, ni temáticas cuáles son, ni cuál es el tipo de target al que se vinculan, ni tienen ningún perfil de enlaces, ni nada. No podemos extrapolar esos resultados a cualquier otro proyecto o incluso a proyectos similares, ¿no? Porque al final el SEO no es tan granular de decir, bueno, pues si hacemos esto versus esto y funciona la segunda opción, siempre va a funcionar la segunda opción. Por fortuna o por desgracia, el SEO es muchísimo más complejo y siempre lo va a ser, porque al final no conocemos el algoritmo, y aunque lo conociésemos es tan cambiante y tan dependiente, cambia tanto dependiendo del tipo de web, dependiendo del sector, dependiendo de la temporalidad incluso, que no podemos tomar como ciertas al 100% ninguna de las conclusiones que nosotros podamos sacar en experimentos tan sesgados. Es muy difícil sacar conclusiones de los experimentos porque no se pueden aislar los factores. Aparte, sí que se pueden aislar, es decir, como nosotros hicimos con webs nuevas, pero obviamente ese comportamiento no va a ser lo mismo en webs que ya tengan, no sé, vamos a poner por ejemplo 1000 visitas diarias o que ya tengan ciertos enlaces. Podemos aislar los factores en cierto modo, pero el comportamiento de Google o cómo lo va a interpretar no va a ser lo mismo en esas webs que en otras que ya tienen cierto recorrido. Por lo tanto, más que nada, este vídeo pues es una reflexión de cara a que los experimentos SEO están muy bien, ¿no? Por ejemplo, se han hecho más experimentos de cara a la teoría del primer enlace, canonicals, tema de indexación y cómo rastrea las webs. Y yo creo que están genial para comprender mejor cómo funciona el robot, pero no debemos de perder nunca el punto de vista de que funcionan para esos casos concretos y en ese escenario. Cuando cambiemos el escenario, debemos saber que los resultados probablemente van a cambiar o a funcionar de forma quizá parecida, pero no exactamente igual. Por lo tanto, consejo general o reflexión general de cara a esto: experimentos o práctica que nosotros podamos tener en SEO, debemos comprender que siempre va a ser, digamos, en ese entorno, en ese contexto y para ese proyecto y sector en concreto que tiene unas características. ¿Podemos hacer determinadas extrapolaciones o características generales? Sí, pero sabiendo que el SEO es mucho más amplio y mucho más complejo, y no tomando ya por hecho, digamos, algunas afirmaciones que podamos hallar vivido en el pasado. Espero que esta exposición, esta reflexión sobre los experimentos SEO os pueda servir. Es mi punto de vista. En el caso de que no estés de acuerdo, o si lo estás también, me encantaría que me dejaras un comentario diciendo qué te parece, qué tipo de experimentos has visto, porque al final yo creo que como mejor se aprende es entre todos compartiendo nuestros puntos de vista, los experimentos que hayamos hecho, para poder sacar nuestras conclusiones propias. Y por último, comentar que en el SEO puede haber más de una opinión e incluso opiniones opuestas, y ambas estar ciertas. Entonces es lo que comentaba, es lo bonito o lo feo dependiendo de cómo lo veas del SEO. Espero que os haya gustado el vídeo y bueno, no olvides suscribirte
para no perderte ninguno nuevo.